Jesus and his disciples went to a garden called Gethsemane. Jesus prayed, "Father, if it is possible, take this suffering away from me, but only if it is part of your plan." While Jesus prayed, the disciples fell asleep. Jesus said, "Get up, it is almost time." Suddenly, Judas arrived with a large crowd. Judas betrayed Jesus by kissing him so the crowd would know who Jesus was. The crowd grabbed Jesus and arrested him. Jesus was led to the high priest. The religious leaders were trying to find a reason to kill Jesus, but they could not. The high priest asked, "Are you the Messiah, the Son of God?" Jesus replied, "Yes, that's right." The high priest said, "He has spoken against God. He deserves to die." The religious leaders refused to believe that Jesus was God's son. In the morning, the religious leaders led Jesus to Pilate, the governor. "Are you the king of the Jews?" Pilate asked. "Yes, that's right," Jesus replied. "What should I do with Jesus?" Pilate asked the crowd. "Crucify him," they answered. Pilate did not think Jesus had done anything wrong, but he handed Jesus over and said, "Do whatever you want." The governor's soldiers put a scarlet robe on Jesus. They made a crown of thorns and put it on his head. Then they mocked him. "Here is the King of the Jews." They beat Jesus and led him away to be killed. The soldiers nailed Jesus to a cross. They put a sign above his head that said, "This is Jesus of Nazareth, the King of the Jews." 2 criminals were crucified next to him. Darkness covered the land. Jesus cried out, my God, why have you forsaken me?" Jesus shouted again, and then he died. Suddenly, the curtain in the temple sanctuary split in two from top to bottom, and there was an earthquake. One of the men guarding Jesus' body said, "This man really was God's son." Jesus was buried in a tomb. A stone was sealed in the front of the tomb so that no one could steal Jesus' body. On the 3rd day, Mary Magdalene and the other Mary went to the tomb. Suddenly, there was an earthquake. An angel of the Lord rolled back the stone and sat on it. The guards were so afraid that they fainted. The angel spoke to the women, "Don't be afraid. I know you are looking for Jesus. He is not here. He has risen, just like he said he would." The women left the tomb quickly. They ran to tell the disciples the good news. Just then, Jesus greeted them. The women worshiped him. "Don't be afraid," Jesus told them. "Tell my followers to go to Galilee. They will see me there." The death and resurrection of Jesus is the center of the gospel. We deserve to die because of our sin, but Jesus died in our place. Because Jesus is alive, we do not need to fear anything. Those who trust in Jesus have forgiveness and eternal life, and we can joyfully obey him. Bienvenidos, Iglesia Emmanuel, al servicio de hoy y feliz día de resurrección. Antes de entrar a la lectura de hoy, les quería nomás invitar que les dejen saber a sus familiares, a sus vecinos por medio de texto o llamada, que se junten al servicio de hoy en la plataforma de Facebook, en la página Emmanuel Bilingual Baptist Church Salinas, para que puedan juntarse al servicio de hoy y poder escuchar la palabra de Dios y adorar junto con nosotros. Vamos a leer en Juan 11, 25 al 26. Dice así: Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos ante tu presencia, Señor, agradecidos por el gran sacrificio que hiciste por nosotros en esa cruz. Te damos las gracias por poder estar aquí, adorándote, exaltando tu nombre.
y también por la palabra que tienes para nosotros hoy. Te pido por el pastor, el grupo de alabanza, que nos uses a nosotros para poder alcanzar a aquellos que están perdidos en el mundo, Señor. Que tu evangelio los alcance hoy en esta mañana. Y que todo esto sea para la honra y la gloria de tu hermoso nombre. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar a nuestro Dios. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, así está tu amor en el triunfar, porque sea el Señor. Seguimos alabando, hermanos. Profundo
en la tumba, aquel que vivo está. Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no siguió. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza, vida, tengo vida junto a Él. Me dio y de la muerte me resucitó. Perfecto sacrificio el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. No vuelva por su iglesia, las tumbas se abrirán y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán. Bendito sea Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza, vida, tengo vida junto a Él. Me dio y de la muerte me Cantamos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde tu victoria? Si Cristo con su muerte te venció, del pecado Él nos liberó y ha reclamado su victoria. La tumba no lo pudo retener, Él vive glorioso el día que de la muerte Él resucitó. Amén. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en Él, si aún las aves tienen seguro asilo en Él. Feliz cantando alegre, yo vi
siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Damos gracias a Dios, hermanos, por poder estar aquí en su casa una vez más, en este atípico domingo de resurrección de este año 2020. Yo pienso que si Dios permite y si Él en su divina voluntad nos hace pasar esta prueba con vida, recordaremos esto en la historia como algo que influyó, repercutió, y yo oro al Señor que sea de manera eterna, de manera que pueda afectar nuestras vidas, no solamente en ese tiempo temporal, sino de manera que podamos juntos, si al caso no nos vemos ahorita, estar en gloria con Él y con toda la iglesia universal también. Dios les bendiga en este domingo, repito una vez más, de resurrección. Vamos a la palabra en Lucas capítulo 24, ya Brenda oró antes, Lucas oró y leyó esta porción el día que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Lucas capítulo 24, versículos 1 al 8, lo voy a volver a leer. Dice así la palabra de Dios: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entraron y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucita al tercer día. Entonces ellas acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dijeron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y permíteme leer una vez más, porque quiero que concentres tu atención en estos versículos. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Acordaos, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, y además que sea crucificado, pero además resucite al tercer día. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta oportunidad de estar en tu casa hoy. Señor, sabemos que hay gente sufriendo en el planeta, en cada uno de los países, Señor, que conforman este mundo, unos más, unos menos. Y te pedimos, Señor, que la iglesia, aquellos que, Padre, han depositado su confianza en ti y forman parte de tu esposa amada, Señor, puedan sentir tu protección, puedan sentir la paz tuya de que tú estás en control. Te pedimos, por supuesto, por sus vidas, por sus familias, por sanidad. Señor, si alguien está enfermo de esto o de otras enfermedades, Señor, que de por sí hay en el mundo, pedimos por la iglesia, Padre, y hoy día glorificamos y exaltamos su santo nombre, porque sigue siendo Dios, porque si decimos aquí repetidamente que la vida continúa, cuánto más, Señor, aquello eterno como lo que tú eres. Señor, la adoración tiene que continuar a ti hasta el último día que nosotros respiremos en este planeta. Te agradecemos, Padre, lo que eres, santo, 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 infinito, sabio, eterno, omnipotente, omnipresente, omnisciente,
misericordioso, justo, inmutable, preeminente, emanente, Señor, perfecto. Y todo aquello, Padre, que nosotros reconocemos que ni siquiera está revelado a nosotros, pero que están concentrados en lo que tú eres. Gracias, Padre, por la oportunidad de leer lo que nos has revelado en tu palabra y de allí, Señor, entender, pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo para poder emocionarnos con esa palabra y llevar esa emoción basada en tu verdad a acciones y que nuestras vidas sean leales para vivir para ti. En el nombre de Cristo Jesús, te dejamos, Señor, ese tiempo en tus manos. Amén. Amén, hermanos. Acordarse de información importante, sobre todo en momentos críticos, es de vital importancia. Acordarse de información importante, crítica, en momentos desesperantes puede ser de vida o muerte. No es lo mismo, hermanos, estar aprendiendo un curso de CPR, respiración, resucitación artificial en una clase con un muñeco para pasar un examen, que estar en una situación límite donde alguien en realidad necesita tener un proceso de CPR y esa persona no es un muñeco, es un humano y además es una persona que tú amas. Las situaciones límites en la cual estamos en este momento, en este mundo, requieren información vital, importante y requieren ser recordadas en este momento para poder salvar incluso tu propia vida. Así que por el bien de tu alma, espero que el Señor te hable a través de la información que se da en la palabra. De los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, solamente uno nada más hace mención de este versículo. La palabra de Dios dice que el ángel le dijo a las mujeres esta frase, y es el único evangelio que relata y registra estas palabras. No lo registra ni Mateo ni Marcos. Sin embargo, Lucas, el doctor Lucas, en su investigación exhaustiva, entendió, recopiló, investigó y guiado por el Espíritu Santo, escribió estas palabras. Los ángeles le dijeron a las mujeres: acordaos, recordad lo que Jesús, Dios encarnado, les habló. Repito, información importante en situaciones límites y críticas, tendemos a olvidarlas por el dolor, por la ansiedad y por otras cosas que están agobiando nuestra vida. Y por eso es importante recordar. No puedo entender un momento más difícil para ellas, de más angustia y de tanta tensión como el que estaban pasando. Su maestro amado había muerto, y ¿qué sería de ellas? En un proceso tan complicado y tan difícil, el ángel tuvo que decirles a ellas: recordaos lo que él les habló. Y noten, hermanos, que los ángeles ya les dijeron antes: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Ya desde que ellos dijeron eso, ellas tuvieron que haber reaccionado y dicho con gozo: el maestro vive. Pero aún así, en un estado de shock, en un estado de emergencia, en un estado crítico, nosotros tendemos a olvidar. Entonces el ángel le dije: recordad lo que él les habló. Y dice la palabra de Dios que esto es lo que ellos tenían que recordar, lo que ellas tenían que recordar acerca de Jesús. Es necesario, número 1, que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores. Es necesario que eso pase, no hay manera. Él se los dijo repetidas veces. Número 2, es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado. Y número 3, es necesario, y va a pasar, que Él resucite al tercer día. Y Lucas relata que ellas se acordaron. Recordar información valiosa, como digo, que se ha olvidado por la tristeza, por el dolor, por la angustia, es clave en este año 2020. Es de vital importancia para no caer en la depresión, en la ansiedad, en la soledad, aún en medio de la familia con la cual estás encerrado.
Recordar esta información será importante para no caer en la desesperación, en la no esperanza, para no caer incluso, hermanos, en deseos horribles que pueden llegar a nuestra mente. Estas mujeres recordaron a través de lo que ellos le dijeron. Lucas dice que después de que esto ocurrió, ellas fueron encomendadas a que le digan estas buenas nuevas. Y tú sabes que esa palabra quiere decir buenas noticias a los demás discípulos. Y Mateo capítulo 28 dice que ellas aún en shock por lo que estaban viendo, fueron incluso con un poco de temor, pero Mateo 28 dice llenas de gozo. ¿Cómo puede ser que en un momento dado, ante una situación crítica, ante una situación difícil de muerte y desesperanza, una simple información que parece que habían olvidado, en un momento que se les recuerde, cambia de una tristeza, angustia, temor a un estado de gozo? Es mi intención, hermanos, si Dios así lo permite, yo lo oro al Señor en el corazón, que durante estos minutos que vamos a estar aquí, en este tiempo en el cual estamos, y seguramente es un tiempo difícil y global, información crítica que la Biblia nos da pueda hacer a través del Espíritu Santo. Y mi amigo que estás allá, que estás triste, que estás buscando soluciones, cambiar la situación de desesperanza en la cual estás, de agobio, a una situación diferente, de paz y de gozo. No sé cuál es tu situación, no sé cuál es la manera en la cual estás tú viviendo este periodo de cuarentena, si tienes problemas económicos, si tienes temor por las enfermedades que están ocurriendo, si hay en casa incluso alguien que esté pasando y esté enfermo. No puedo entenderlo porque yo no soy Dios. Lo único que sé que en momentos difíciles, en momentos de circunstancias complicadas, hay información valiosa, crítica, que cambian la situación completamente, y me atrevo a decir eternamente, de un individuo y de una familia, de un momento hacia otro. Mis hermanos, no sé cómo va a terminar todo lo que está pasando. Dios lo sabe nada más, yo no lo tengo en mi mente. Pero te puedo asegurar que en este valle de dolor y de muerte que estamos recordando, algunos quedarán marcados de por vida con dolor, mientras que otros habrán cambiado, como dice la palabra, su tristeza en gozo. La diferencia entre unos y otros es recordar, entender la información crítica y valiosa que la palabra, la bendita palabra de Dios nos dice. Así que este día recordamos el primer día de la semana, cuando Cristo resucitó, aquel domingo cuando Cristo salió de la tumba con poder, y estos ángeles le comunican 3 verdades que yo quiero que tú tengas hoy, porque además era información crítica y que solo Lucas menciona, que le cambió la vida a estas mujeres, a los discípulos, después a los que vieron a Jesús ascender, luego en el día de Pentecostés y luego a la iglesia entera. Número 1, lo primero que el ángel quiere decirles a las mujeres que recuerden es esto. Acuérdense de esto, les dice. Él dijo que es necesario que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, sea entregado en manos de pecadores. Repito, es necesario que ustedes recuerden que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, sea entregado en manos de hombres pecadores. Mis hermanos, en esta frase nosotros encontramos tanta información, pero tenemos que explorar para poder sacar lo que la Biblia está diciendo. Hijo de hombre es una expresión que aparece en la Biblia 88 veces. Y era una de las frases preferidas con las que Jesús se identificaba al darse a conocer a los demás. Aunque hay frases más imponentes para darle a Jesús, como el Cristo, el Mesías, que significan el elegido, el gobernante, ¿no?, el que está en el trono. Jesús prefirió usar para él mismo usualmente la frase el Hijo del Hombre. Y cuando tú comparas estas dos
posturas: Cristo, elegido, gobernante, Rey de Reyes, el Mesías, quien ocupa el trono. Con la otra frase, el Hijo del Hombre, parece que el Hijo del Hombre, la balanza queda muy por debajo del título de Cristo y Mesías. La pregunta es entonces, ¿por qué Jesús se refirió a él usualmente como el Hijo del Hombre? Sobre todo cuando en aquella ocasión le preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ustedes recuerdan la respuesta de Pedro: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pedro no estaba mal, era una realidad. Jesucristo era el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero entonces, ¿por qué la Biblia dice que Jesús entendía que era importante que las personas supieran que Él era el Hijo del Hombre? La primera vez que nosotros escuchamos la frase el Hijo del Hombre en referencia a un ser humano especial, diferente, totalmente diferente de cualquier otro ser humano, es en Daniel. Cuando tú vas a Daniel capítulo 7, Daniel tiene un sueño en Babilonia. Y si tú lees todo el capítulo, vas a ver que Daniel empieza a soñar acerca de 3 bestias primero que empieza a descubrir. Bestias híbridas, animales híbridos, halcones, leones, etcétera, etcétera, etcétera. Imponentes, tremendos, que están allí para portar maldad y terror en la tierra. Y luego aparece una 4ª bestia, más imponente que las otras 3, y está allí para destruir, para matar, para hacer el uso de toda su fuerza en favor de la maldad y del pecado y de la muerte. Y Daniel está describiendo todas estas 4 figuras, y puedo entender cómo él veía el panorama, porque como él lo escribe y como se relata en Daniel capítulo 5, incluso al leerlo, o al leerlo a uno de los pequeños en casa que nosotros tenemos, va a haber preguntas y van a decir: ¿cómo es que esto ocurrió? Qué feo, qué difícil, qué horrible. Pero de repente, en un momento dado, Daniel, después de que aparecen las 4 bestias, introduce un concepto nuevo. Quiero que me acompañes en la Biblia, en Daniel capítulo 7, versículo 3 al 14, porque esta es la primera vez que se menciona Hijo de Hombre en relación a un ser humano especial. Ya desde que tú ves Hijo de Hombre, quiere decir que es un ser humano. Pero no es un ser humano cualquiera. Recuerden, por un lado hay 4 bestias. Y entonces Daniel dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía, y escúchame lo que dice acá, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. No voy a interpretar todo esto porque no tenemos tiempo para eso, pero el anciano de días se refiere a Jehová, a Dios Padre. Y junto de él, a su lado derecho, llegaba una persona semejante a un hijo de hombre. Y le hicieron acercarse a él. ¿A quién? Al santo anciano de días. Mis hermanos, este ser humano, hijo de hombre, es totalmente diferente. Y lo sabemos porque la Biblia dice que cuando Yahweh se presenta al ser humano, todas las veces que se ha presentado a otros hijos de hombre, seres humanos, Él siempre ha dejado claro una cosa: nadie puede verme y quedar vivo. Este hijo de hombre que se introduce en la visión de Daniel está junto de él e interactúa directamente en la presencia de él. Por lo tanto, este hijo de hombre es totalmente diferente. Y después Daniel dice algo que impresiona en toda su totalidad. Es como para que tu cerebro explote. Es decir, un ser humano que no es Dios, pero que se le da toda la potestad de gobernar la naturaleza entera en el nombre de Dios. Usted ya sabe lo que pasó. La serpiente llegó, tentó a Eva le dio de comer a Adán, los 2 pecaron, y todo eso que Dios les había dado, esa potestad para gobernar, ese trono,
de alguna manera, no el trono de Dios, el trono que ellos tenían en la tierra, de alguna manera quedó totalmente vacío porque no podían estar allí, porque nadie podía ocupar eso que Dios había dicho si tenía pecado. Ese trono quedó vacío. A partir de ello, la maldad, el pecado, las acciones horribles y la muerte entraron en el mundo. La Biblia dice antes del diluvio que Dios vio la creación y la gente estaba totalmente desenfrenada. Mis hermanos, cuando tú ves, y hoy no voy a hacer una explicación escatológica de Daniel, pero todas esas bestias representan el hecho, hermanos, de la maldad en el mundo, en un trono que está vacío. El Hijo del Hombre, entonces, tiene que llegar. Pero ese va a ser otro hijo de hombre. Y Dios le dice a la mujer, de ti, un hijo humano saldrá, una persona que un día va a destruir a la serpiente, a la bestia. De hecho, hermanos, la realidad es que cuando Daniel estaba viendo aquel sueño, aquella visión, estaba mostrándonos lo que iba a pasar con aquel ser humano que un día iba a llegar. Alguien que ocuparía el trono vacío que habían dejado Adán y Eva en un principio. Alguien que entonces iba a vencer al pecado, a la muerte, a la maldad. Este humano, no sería de ninguna manera como el primer Adán. Porque el primer Adán, hermanos, aún en perfección cayó. Si alguna vez te has preguntado por qué Jesús no podía pecar, una de las razones es porque si él pecaba, él no podía ocupar el trono desocupado, porque nadie que tuviera pecado puede ocupar ese trono, porque solamente hay dos reinos, uno de las tinieblas y uno de luz. Solamente hay dos tronos, uno de vida y uno de muerte. Por eso la Biblia dice que nadie puede servir a dos señores. Por eso es que Adán, el único reino que tuvo con sus acciones es el reino de la muerte. Cuando tú lees en la palabra Romanos capítulo 5, versículo 17, dice Pablo, porque si por la transgresión de uno, por Adán, reinó la muerte, mucha más reinará la vida por medio de uno, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. El único reino que construyó Adán fue el reino de la muerte. Pero el único reino que se iba a construir a través del otro hijo del hombre que llegaría a ocupar el trono como Daniel está viendo es el reino de la vida. Así que queda claro que Dios le está mostrando a Daniel que el hijo del hombre de hecho es Jesús. Pablo lo dice claramente en 1 Corintios 15, 47, cuando dice, el primer hombre es de la tierra terrenal, pero el segundo hombre es del cielo, es el Señor. Y escucha bien, amigo que estás allá, no existe nadie más, escucha, ningún ser humano más con esas características como este hijo de hombre que está entronado, reinando a la derecha de Dios Padre. No ha habido, no existirá otra persona que pueda producir vida. No ha habido otra persona que pueda producir luz. No hay, repito, y no va a haber. No importa lo que se diga afuera, no importa las religiones que aparezcan, no importa las actividades que tú puedas ver en este momento para protección de tu protección temporal y tu protección eterna. La Biblia dice que ese hijo de hombre entronado es el único en el cual se puede obtener vida y vida en abundancia. Por eso Hechos capítulo 4, 12 dicen que ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres, y dice, bajo el cielo, en que podamos ser salvos. Y ese es Jesucristo hombre. Por eso cuando Jesús, mis hermanos, fue entregado en un juicio totalmente inhumano, ilegal, y cuando
fue delante de Pilato y él le preguntó, entonces, ¿tú eres el Cristo? ¿Recuerdan lo que pasó en Mateo 26, 63? Cuando el sacerdote se acercó y le dijo a él, te conjuro por el nombre de Dios viviente que nos digas, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Recuerdan? Aquellas cosas que pertenecían a Dios, pero que Jesús usualmente no se identificaba con ello. Aún en ese momento de crisis, Jesús dice, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Jesús respondió, de hecho, en el futuro ustedes van a ver a este Hijo de Hombre diferente, totalmente diferente, porque no es como cualquiera, sentado en el lugar de poder, a la derecha de Dios, viniendo en las nubes. Cuando a las mujeres se les dijo, mis hermanos, que el Hijo del Hombre iba a morir en manos de pecadores, es impresionante pensar que al mismo tiempo Jesús iba a morir por aquellas manos pecadoras. Cuando ya se escucharon esta información, su cerebro tuvo que empezar a reaccionar acerca de la persona del único que puede dar vida, el Hijo del Hombre, Jesús. La segunda cosa que el ángel les dijo que tenían que recordar en este momento crítico era, y que será crucificado. No solamente iba a ser este Hijo de Hombre entregado por manos de pecadores, sino que al mismo tiempo iba a ser crucificado. Ya a estas alturas, obviamente, las mujeres saben que Jesús murió. Como dije al principio, debe haber sido un trauma para ellas y sus seguidores. Pero debe haber sido un trauma, hermanos, por la manera en que Él murió. No cualquier persona moría en una cruz. Juan Bautista había sido decapitado en la casa de Herodes. De acuerdo a la ley de Moisés, otros podían morir apedreados. Pero no todas las personas morían en un madero de una cruz. Esto estaba reservado para criminales, ladrones y rebeldes. Y Jesús iba a ser crucificado de esa manera. Morir así, mis hermanos, tenía la intención de dar una lección pública a las demás personas de que la persona que estaba siendo crucificada estaba de hecho pagando una deuda de esa manera, porque era la única manera en que se podía equiparar y pagar el daño de un criminal, un ladrón y de un asesino. A ese nivel estaban comparando a Jesús. La persona iba siendo latigada, desgastada previamente, y después se le ponía el madero horizontal amarrado en su espalda, lacerada, para que después caminara por las calles del pueblo para recibir el escarnio, la burla de las demás personas, y que todos aseguren, de acuerdo a los romanos, una lección para que nadie más cometa crímenes, porque si no, eso es lo que se le esperaba. Hasta para los judíos, hermanos, esto era una rutina que la ley misma decía y era conocido para ellos. Cuando tú lees Deuteronomio 21, 22 y 23, dice la Biblia, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, y sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado en un madero. Mis hermanos, la ley de Dios era totalmente justa. Pero al pueblo, Dios en su misericordia le había dado la oportunidad de hacer cosas para poder dirigirse a Él e ir retrasando su ira hasta el momento que Cristo viniera. Para eso Dios instituyó un sistema de sacrificios tan fácil, como al mismo tiempo tan complejo, que se hacía diariamente, día tras día, para que el pueblo pudiera estar a cuentas por Dios. Porque el pueblo, hermanos, porque
Sabemos que no hay nadie perfecto. De alguna manera pecaba día tras día. Ese sistema de sacrificios incluía desde sacrificios voluntarios, como los holocaustos, en los cuales una familia un día entendía que aunque en la ley no estaba prescrito algo, ellos entendían, bueno, yo me siento mal con Dios, quizás yo me exasperé en algo, quizás yo dije algo que no debía haber dicho, y aunque no está en la ley de Dios, que estoy transgrediendo su ley, yo en mi conciencia me siento mal y voy a ofrecer holocausto a Dios, una ofrenda a Él por ello. Eso era algo que individuos y familias hacían voluntariamente. Día tras día ocurría eso. Pero habían otras obligaciones, otras ofrendas que eran totalmente obligatorias y que ocurrían día tras día, día tras día. Una de ellas eran las ofrendas por el pecado. La persona podía traer desde un becerro hasta un cabrito, hasta palomas y los más pobres hasta harina, diariamente para pedirle perdón a Dios por algún pecado que ellos sabían había transgredido la ley de Dios, y eso ocurría día tras día. Pero había otra ofrenda obligatoria a través de sacrificios, que era la ofrenda de la expiación, y esta ofrenda incluía al mismo tiempo, por si acaso, pedir perdón por algo que incluso la persona sin intención o sin conocimiento había hecho, y entonces iban con esa ofrenda que se llamaba la ofrenda de la expiación. Como tú ves, Dios estaba creando un sistema en el cual las personas supieran que eran pueblo de Dios, número uno, pero que no eran cualquier pueblo, eran pueblo de un Dios totalmente santo, donde el pecado importaba a tal grado que tenía que haber holocaustos, ofrendas por el pecado y ofrendas por aquellas cosas de expiación, por pago, por aquellas cosas que tú ni siquiera, incluso a lo mejor, sin darte cuenta, habías hecho. Pero había una ofrenda que ocurría solamente un día en el año y nada más. Y durante ese día iba a haber una ceremonia especial, y esa ceremonia se llamaba el día de la expiación. Tú te has de estar preguntando qué es expiación. Como bien dice R.C. Sproul, hermanos, expiación significa fuera de. Tiene que ver con la idea de quitar algo, echarlo para afuera. En este caso, expiación quiere decir quitar la culpa mediante el pago de una sanción o mediante la ofrenda de un sacrificio. Cuando tú escuchas expiación en la Biblia, quiere decir quitar fuera una deuda con un pago a través de un sacrificio. Esto se hacía una sola vez al año. Tú te vas a preguntar, wow, hermano Gabriel, ¿qué no era suficiente con los holocaustos, las ofrendas por el pecado, la ofrenda de expiación? Es decir, ocurría todos los días, pero Dios es tan santo, 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 que incluso ponía un día y estableció un día para que el pueblo se reuniera en conjunto y pudieran pedir perdón a Dios. El sumo sacerdote solamente ese día entraría al lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto y el propiciatorio. Y este era un lugar que nadie más podía entrar, solo el sumo sacerdote, y una vez por año el sumo sacerdote se levantaba ese día, se bañaba, se limpiaba. Después se ponía vestiduras blancas de lino para representar él la limpieza que tenía que tener al momento de entrar a ese lugar totalmente santísimo. Luego tenía que agarrar un becerro perfecto, y sacrificarlo. Y después que lo sacrificaba, colectaba la sangre, y esa sangre que agarraba iba con él directamente al lugar santísimo. ¿Puedes entender, más o menos poner en tu mente esto que estaba ocurriendo? Cuando él entraba en el lugar santísimo, había una caja, por si no lo sabes, no trataré de explicar todo, que se llamaba el arca del pacto, con 2 seres angelicales a los lados,
cuidando simbólicamente la presencia de Dios. Y sobre él había una explanada de oro que estaba allí, que significaba el propiciatorio. Así que el sumo sacerdote, después de haber hecho lo que ha hecho, agarraba la sangre y la rociaba 7 veces sobre ese propiciatorio. Nosotros sabemos ahora que el 7 es un número perfecto. El caso es el que estaba pidiendo a Dios ese perdón perfecto por él y por su familia. Mientras esto ocurría afuera, el pueblo había traído también 2 machos cabríos, 2 chivos, como nosotros podíamos entender ahora. Y entonces el sacerdote salía y, haciendo suertes, tocaba a uno la suerte de que iba a ser también sacrificado, y otro que iba a ser echado fuera del desierto. La Biblia dice que entonces el macho cabrío que iba a ser sacrificado, ahora ya no iba a ser sacrificado por el sumo sacerdote y su familia, iba a ser sacrificado en nombre de los pecados de todo el pueblo. Ese macho cabrío era sacrificado, su sangre la colectaba, y entonces el sumo sacerdote volvía a entrar al lugar santísimo y la rociaba allí. Esa sangre en pago por el perdón, en expiación, en el saldo de una deuda por el pecado del pueblo. Cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo, llegaba una vez más hacia afuera y quedaba todavía un macho cabrío, y la Biblia dice que le ponía la mano sobre él y audiblemente confesaba todas las iniquidades, las rebeliones y los pecados del pueblo entero, y después ese macho cabrío iba a ser expulsado, llevado al desierto con toda esa maldición de pecado del pueblo. Eso ocurría una sola vez al año y se llamaba el día de la expiación. Ese día, hermanos, se pagaba la culpa del pueblo totalmente. Ahora sabemos, hermanos, por la Biblia, y mi amigo que estás allí, que ese sumo sacerdote perfecto es Cristo. Él no se tiene que limpiar. Él no tiene que ofrecer y ponerse vestiduras blancas y bañarse, porque Él fue perfecto. La Biblia dice que Él no cometió pecado jamás. Fue tentado en todo y sabe lo que sufrimos, pero Jesucristo, el Hijo del Hombre, jamás pecó. Y al mismo tiempo que Él es el sumo sacerdote perfecto, Él es la ofrenda de expiación perfecta. Él es el único, para que quede claro, capaz de ofrendar algo que en favor de nosotros, los pecadores, y al mismo tiempo esa ofrenda es Él mismo. Una vez más, hermanos, amigos, no hay ningún otro ser humano, ninguno, que tenga la potestad que tiene Cristo de ofrendar por nadie. Y al mismo tiempo ser esa ofrenda. Yo sé que en el mundo ahora, la Iglesia Universal, tenemos personajes que se paran y dicen: yo puedo ofrecer el perdón universal si tú haces esto, esto o lo otro. Pero aquí estamos viendo que la palabra nos muestra que eso no existe. De hecho, Hebreos capítulo 7, versículos 26 y 27 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, escucha bien, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Una cosa más, ¿sabes qué es lo que me impresiona del día de la expiación? En términos del cuidado de Dios. Es decir, nadie puede decir que Dios no los estaba cuidando. La Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Aunque Israel era el pueblo escogido de Dios, si pecaban ellos tenían que morir. Y sin embargo, Dios en su misericordia crea un sistema de sacrificios para ir retrasando la ira de Dios hasta que el sacrificio máximo, perfecto, se cumpliera en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo.
Pero mientras eso ocurría y ese pago se hacía como símbolo con uno de los machos cabríos en sustitución del pecado del pueblo, uno se empieza a preguntar, bueno, ¿y el otro macho cabrío que era enviarlo al desierto? ¿Para qué? Mis hermanos, eso solamente puede mostrar el cuidado amoroso, misericordioso de Dios. Porque echar el otro macho cabrío al desierto implicaba que a través de esa acción se estaba llevando hacia afuera, fuera de Dios, la culpa que representaba el pecado, y al mismo tiempo se estaba llevando muy lejos del pueblo para que ellos no recuerden la culpa de la cual se les estaba perdonando. Y yo sé que muchas personas en este momento tienen culpa. Culpa por las cosas que han hecho, culpa por la vida que han vivido, culpa por acciones que no han podido componer por más que han tratado. Y yo sé que gente muriendo se enfrenta con la culpa, pensando si habrán hecho bien durante su vida. Durante esta pandemia, gente está pensando, ¿y será un castigo? Y la culpa está presente. Y aunque creyentes en las iglesias saben que su deuda ha sido pagada y se ha visto por ese cordero, por ese chivo expiatorio que ha sido sacrificado, se les olvida que había otro chivo expiatorio y que es el mismo Señor Jesucristo que hace que la culpa esté lejos. Muy lejos. Es la intención de Dios que pienses que esa culpa tiene que ser llevada de tu vida, porque el que vive con culpa es afectada a su conciencia. Esa persona nunca va a tener gozo y nunca va a tener paz. Pero ese gozo y esa paz solamente la puede dar Dios a través de tu pensar que ese sacrificio fue hecho en tu favor. Es esa frase que sintió Isaías en Isaías capítulo 6, cuando él se sintió inmundo delante de Dios. Y entonces aquel ángel angelical agarró con las tenazas unas brasas ardiendo y tocó sus labios. Y entonces le dijo esas palabras: he aquí que es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Deuda pagada, deuda saldada, deuda olvidada. Y eso, hermano, solamente puede ser en la persona de nuestro amado y precioso Salvador Jesucristo. No tiene por qué estar más allá en tu vida. Como dice el salmista en Salmo 103:12, Él llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Y Miqueas capítulo 7:19 dice que Él sepulta nuestras iniquidades y las echa hasta lo más profundo del mar. Evidentemente está hablando de que un creyente verdadero tiene que sentirse gozoso y libre de culpa por lo que Cristo ha hecho. El hecho de que Cristo fuera crucificado representa el día que la ofrenda se pagó en su favor. El día que la deuda que el ser humano tenía se saldó en la cruz del Calvario. Por eso cuando Jesús estaba en la cruz dijo: consumado es. La deuda está totalmente pagada. No hay nada que se deba. No hay ningún interés que haya quedando por allí flotando. No hay letras chiquitas, intereses escondidos. Todo está totalmente pagado. Nada de culpa, deuda pagada, deuda olvidada. Y una vez más, hermanos, eso solamente lo puede hacer Cristo. Y Cristo solamente. Y toda esa muerte en la cruz solamente nos debe llevar a nosotros a vivir para Él. Como decía el apóstol Pablo, yo vivo para Él. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. El apóstol Pedro comprendió eso y cuando escribió él en 1 de Pedro capítulo 22, versículos 23 a 24, él nos muestra que cuando Jesús fue a la cruz, en esa horrenda cruz, en ese sistema
que trataba de humillar a las personas, dice que él no respondía cuando le insultaban, ni amenazaba con vergarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados, dice la Biblia, sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas somos sanados. De nada sirve que tú pienses, ok, yo creo en la cruz, si tu vida no cambia. Porque como dice Pedro, Cristo murió en la cruz del Calvario para que nosotros muramos al pecado y vivamos haciendo lo que es recto y piadosamente. Eso empieza arrepintiéndonos un día y poniendo toda nuestra confianza en Cristo Jesús por el sacrificio hecho por Él mismo en el día de la expiación. Cuando las mujeres escucharon que Jesús tenía que ser sacrificado, entonces todo empezó a tomar sentido en su cabeza. Pero había una frase más que el ángel les dijo a ella que tenían que recordar en un tiempo y en una situación crítica, tal como la cual estamos pasando nosotros aquí. Y era la que nos trae hoy, en este domingo que tradicionalmente en el planeta, en aquellos lugares que son creyentes o cristianos, se celebra el día de Pascuas. Y era esto. Y recuerden que él dijo que tenía que resucitar al tercer día. Por supuesto, esta noticia para las mujeres quedaba más que evidente. Pero también les estaba diciendo y confirmando que había algo después de la muerte. Jesucristo lo estaba confirmando al 100%. Para ellas, por supuesto, la esperanza volvió a su vida. Como dije al principio, a veces, y lo tengo que repetir, en situaciones de muerte, a veces hay noticias que cambian la vida. Yo estoy persuadido que eso es lo que le pasó a Marta antes. ¿Recuerdan a Marta, la amiga de Jesús? Aquella que en la primera historia que se nos relata en los evangelios había de alguna manera decepcionado al maestro. La primera vez que nosotros vemos en la Biblia a los amigos de Jesús, Marta, María y Lázaro, podemos ver a las dos hermanas, Marta y María. Y la Biblia dice que Marta está tan afanada en las cosas de la vida que incluso se molesta porque María se había sentado a los pies de Jesús y le oía a Jesús. Y entonces Jesús le recriminó a Marta, después de que Marta le recriminó a Jesús y le dijo a Jesús, ¿por qué no dices a María que me ayude? Yo estoy aquí afanada y ocupada en las cosas que se tienen que hacer. Y Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada estás, pero tu hermana ha escogido lo mejor, es escucharme a mí. Durante esta época de pandemia, no sé si tú te puedes dar cuenta de esto, pero hay tantas cosas con las cuales nos afanábamos, cosas tan triviales, como agarrar las mejores ofertas en las tiendas, cosas tan insignificantes, como actividades fuera de núcleo familiar que a lo mejor ni importantes eran. Pero Dios nos está forzando, quizás no como a Marta, a darnos cuenta que hay cosas en las cuales no debemos afanarnos en esta vida y tenemos que regresar a lo importante, que es escuchar al Maestro, a Jesús. Y repito, como lo dije la semana pasada, nadie puede decir, yo sé que la gente trabaja, pero la mayoría de los que están en sus casas en cuarentena no pueden decir que no tienen tiempo para escuchar a Jesús a través de la palabra. Porque esos afanes de la vida, aquellas cosas en las cuales incluso nosotros estábamos preocupados, ni siquiera se están pudiendo hacer en el día a día. ¿En dónde voy a comer? ¿Qué restaurante voy a ir después del culto? ¿Cuáles son las ofertas que voy a agarrar? ¿Con quién voy a pasar esta fiesta a la otra? ¿En dónde, qué son las cosas que yo tengo planeado para hacer esta semana para divertirme? ¿Qué película voy a ir? ¿A qué estreno voy a poder llegar yo para estar en primera fila? Afanes de la vida.
afanes de la vida. ¿Cuánto trabajo extra puedo tener para poder tener más dinero? Afanes de la vida. Pero hay otra parte importante, que es lo que más importa: conocer a Jesucristo. Yo estoy persuadido, hermanos, que en la segunda ocasión donde la Biblia menciona a Marta, Dios está a punto de darle una lección a través de la vida del Señor Jesucristo. Porque resulta que Lázaro, el hermano mayor de Marta y María, enferma. Y Jesús tiene un plan y retrasa a propósito su regreso a la aldea. Y Lázaro enferma de tal manera que muere. La muerte y el olor a la muerte impactan esa familia. La Biblia dice, por supuesto, que cuando Jesús llega, Marta se apresura a llegar hacia él. Marta parece haber aprendido algo importante acerca de creer en Jesús, repito. Y está a punto de ser llevada a un nivel de fe, que es una fe imperfecta, pero que todos tenemos que conocer cómo actúa. Porque déjame decirte que los demonios también creen y tiemblan. Pero eso no significa que tienen la fe genuina en Jesucristo. La fe genuina tiene que tener 3 elementos. Tiene que tener la parte intelectual. Tú tienes que comprender, entender alguna información que es importante para ti y creer que esa información intelectual sirve a tu vida. Pero también tiene que tener la parte emocional. Esa información te tiene que llenar, emocionar, causar algo en tu sentido emocional de tu vida. Pero también tiene que tener la parte de la voluntad. Y eso solo hace que una persona sea leal dependiendo de la información. Porque tener fe en alguien involucra que lo que se dice de él, tú lo conoces y lo entiendes. Que lo que se dice de él te emociona. Y que lo que se dice de esa persona en la cual estás depositando tu fe, hace que tú seas leal a esa persona. Los demonios tienen el intelecto. Saben quién es Dios. Y sabemos que se emocionan porque la Biblia también dice que tiemblan al escuchar quién es Dios. Pero no tienen ninguna lealtad a Dios. Porque la única lealtad que tienen ellos es a Satanás, al diablo. Cuando tú comparas esto, hermanos, hasta me hace temblar. Porque si tú imaginas al ser humano sin Dios, ni siquiera tiene la intención ni las ganas de saber lo que los demonios saben. Y ni siquiera saber de Dios les emociona nada, ni causa ninguna emoción, como en los demonios sí les causa, que es una emoción de miedo y tiemblan. Si podíamos poner al ser humano, a muchos seres humanos, en la escala de fe, muchos quedarían muy por abajo de los demonios. Y a veces en la iglesia, en ocasiones, muchos quedan muy por abajo de esa fe incompleta que los demonios muestran. Porque ni siquiera tenemos la intención de saber de Dios, y eso se traduce ni siquiera en días, pero en meses, ni siquiera en meses, pero en años de no abrir la palabra de Dios, de no sentir ninguna emoción por lo que Dios dice y ser apáticos en cuanto a lo que Él es. Y no nos da vergüenza, hermanos, que a veces demonios en esa escala de fe incompleta y sin ser genuina, incluso estén por arriba de nosotros, que a veces clamamos ser creyentes. Es una tristeza a veces estar muy por abajo de los estándares demoníacos. Pero hay una cosa, nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Jesús está a punto de desafiar a Marta a pasar no solamente del intelecto y de la emoción, pero a la lealtad.
La va a desafiar, adivina cómo, en una situación crítica como la que estamos pasando ahora, con una información totalmente crítica y vital, que es la palabra. Juan capítulo 11 nos relata lo que dice. Señor, le dice Marta a Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es obvio que hay mucha emoción. La mujer está emocionada y esa emoción la descarga en el que la tiene que descargar, y es lógico. Mas también sa ahora que todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará. En otras palabras, Marta le está diciendo a Jesús, Señor, si tú hubieras llegado antes, seguramente mi hermano no hubiera muerto. Pero bueno, ya llegaste tarde, más vale tarde que nunca. Ya que estás aquí, yo sé que Dios te hace caso a ti porque tú eres el Jesús. Y cuando tú le ores a Dios, que yo pienso que porque amabas a mi hermano Lázaro, vas a orar para que lo resucite, yo pienso que Él puede hacer que resucite. Hasta este momento, lo más curioso de todo, en la fe incompleta de Marta, es que ni siquiera le dijo a Jesús, yo sé que tú lo puedes resucitar. Lo único que le dijo es, yo sé que tú puedes orar a Dios para que Él lo resucite. Interesante. Jesús está viendo todo eso y dice, aquí hay emoción, aquí hay cierto intelecto, pero todavía quizás no hay la lealtad que yo espero. Así que Jesús está a punto de trabajar en la vida de Marta, esencialmente en su fe. Jesús le dice en el versículo 23, mira Marta, tu hermano va a resucitar. Y Marta utiliza el intelecto que tiene judío, porque ella es judía y sabe el Pentateuco y sabe la ley. Y ella entiende y conoce acerca de la resurrección y expresa ese conocimiento. Ya expresó emoción hace rato, ahora va a expresar conocimiento. Dice, yo sé que resucitará en la resurrección el día postrero. Ok, estás emocionada y te acudes a mí. Como cuando cualquier persona que se encuentra en un problema llega a la iglesia emocionado pidiendo la ayuda de Dios. Aquí Marta está mostrando, y yo sé que Dios lo puede hacer, tiene intelecto, pero recuerden, esto es muy probable que también lo tengan los demonios. Todavía falta la última parte, la voluntad y la lealtad. Y Jesús está a punto de llevarla a ese límite, llevarla a la acción. Y la única manera de llevar a la acción, como estoy diciendo antes, es utilizar información importante en situaciones críticas. Jesús le dice a Marta en el versículo 25 una de las frases más emocionantes. Una información tan reveladora e importante para el creyente. Yo soy la resurrección, Marta. Y yo soy la vida, Marta. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, Marta. ¿Tú crees esto? Ya no se trataba de decirle a Marta un cuestionario para ver si ella sabía resurrección o no. Si conocía acerca de la resurrección o no, la información que necesitaba saber. Lo que Marta estaba en este momento siendo retada a entender era si realmente conocía a Jesús y estaba dispuesta a darle toda su lealtad y vivir para Él, no importa lo que viniera. ¿Recuerda la respuesta de Marta? ¿Recuerdas? Mira, mi amigo, mi hermano, en cuestiones de muerte en este momento,
Hay muchas cosas que se pueden decir cuando el planeta está horrorizado por tanto deceso. Tú puedes encontrar a las personas hablando del corazón en un sepelio, de personas que ni siquiera en este momento pueden hacerlo. Frases para darse ánimo unos a otros que demuestran que hay cierta emoción por Dios y cierto intelecto de información por Dios. La gente dice frases como esta: descansa en paz, que Dios lo tenga en su santo seno. Ahora está en un lugar mejor con Dios. Evidentemente hay algo de verdad en ello. Pero resulta que esas mismas personas que dicen estas frases están aterrorizadas en el momento que tienen que expirar y no saben lo que va a ocurrir con sus vidas. Aunque han repetido estas frases cientos y miles de veces. Ante la muerte, no basta frases con emoción, no bastan frases con información y cierto intelecto, solo vale la lealtad que has puesto en la única persona que puede salvar tu vida eternamente, que es Cristo Jesús. Y lo sabemos porque Jesús le dice a Marta: ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees que yo soy el Hijo de Dios? La resurrección y la vida. Y Marta está a punto de declarar algo en ese momento, por el momento en que está viviendo Jesús, por los enemigos que tiene Jesús, por estar diciendo que Él es el Mesías, que potencialmente pueden poner a Marta en peligro igual. Pero a Marta ya no le importa nada. Y le muestra su lealtad a Cristo contestando lo que dice el versículo 27 de Juan 11. Sí, Señor. Y note que en medio del dolor y la necesidad de resucitar a Lázaro están quedando en segundo lugar. Porque lo que queda en primer lugar es lo que Marta dice: yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido a este mundo. Estaba dispuesta a morir por Cristo y vivir para Él. Como Pablo dijo alguna vez: porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Mira, mi hermano, mi amigo, la verdad que no todas las personas que dicen lo que dicen creen con su vida lo que dicen. Alguna vez alguien me contó que somos como lo que a veces sucede en las iglesias cuando un pastor predicó acerca en una Pascua de la resurrección. Y entonces él preguntó algo como esto: iglesia, ¿quién quiere ir al reino de los cielos? Por supuesto, el pastor recibió una multitudinaria aprobación de todos los miembros. Alzando las manos, dijeron: alce su mano el que quiera ir al reino de los cielos. Y todo el mundo alzó la mano en la asamblea. Había emoción, había intelecto, porque la gente sabía que había un reino de los cielos. El pastor dijo una segunda pregunta: ok, mis hermanos, ¿quién quiere ir mañana? Y nadie alzó la mano.
Tener una fe genuina implica intelecto, emoción y lealtad. Implica que tú estés al nivel en el cual Pablo estaba, de decir, si tengo que morir hoy, es ganancia. Ignoro qué va a pasar. Mis hermanos, ante esta situación crítica donde la muerte amenaza, pero siempre hay información crítica en momentos críticos. El momento crítico es que hay un virus, el COVID-19, que está matando gente en todo el mundo. El momento crítico es que es una pandemia y que hasta ahora no hay cura ni vacuna. La realidad es que hasta el día que vivimos hoy, en el mundo hay más de 1.700.000 personas contagiadas, y eso solo por los que se han hecho la prueba. Más de 500.000 en este país. Al día de hoy hay casi 109.000 personas fallecidas. Una vez más, eso nada más lo que dicen los récords por este virus. Es una situación crítica. Y la información crítica es que, como dice Hebreos 9:27, gente va a morir porque está establecido que las personas mueran una sola vez y después haya un juicio. Y como dice Pablo a los Corintios, en su segunda carta, el capítulo 5, todo mundo, todos sin excepción, tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para que reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sabes que va a ser malo? Que en medio de esta pandemia tú te emociones y trates de acudir a Dios buscando salvación temporal. ¿Sabe lo que es malo? Que en esta pandemia tú digas, bueno, sí sé que hay Dios, tiene que existir Dios, y es una buena opción buscarlo. ¿Sabe lo que es malo? Que si llegas a vivir y después todo lo que prometiste y lo que dijiste con tu emoción y tu intelecto no repercute o no desemboca a que tú vivas completamente para Cristo día y noche y entregues tu vida a tu Rey, no importa lo que pase, y que regreses a tu vida antigua, eso es malo. Y será juzgado ante el tribunal por lo que hayas hecho, sea bueno o sea malo. Marta entró al reino de los cielos, le dio toda la lealtad a Cristo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mi amigo, que estás allí, agobiado ante lo que ocurre en el planeta entero. Y que como hispano, quiero pensar que la mayoría que escucha es hispano, en un pueblo occidental, aquí en Estados Unidos o en América, de alguna manera tienes información de Cristo. Sí, que nació en Belén, que su papá terrenal era José, su mamá terrenal era María, que nació en un pesebre. Seguramente has celebrado la Pascua miles de veces, como hoy. Has escuchado, has visto la película de Mel Gibson de La Pasión de Cristo. Tienes toda esa información. Quizás hasta lloraste en la película. Y hasta en un culto tal vez lloraste. Quizás tienes emoción, quizás tienes información, pero la lealtad en tu vida no existe. Porque es más leal para ti, o tú tienes puesta tu lealtad más bien a tu trabajo, a tus propios placeres.
al dinero, al sueño americano, o al sueño mexicano, o al sueño qué sé yo, pero no en Cristo. Déjame decirte, esa emoción y esa información que tienes no te va a llevar más que a la condenación eterna. Tienes que creer en Cristo, lo cual significa arrepentirte que has vivido de espaldas a Él. Saber que Él es el que murió por ti. Que es el Hijo del hombre entronado. Aquel que fue capaz de llevarnos a Dios al pagar nuestra deuda y al mismo tiempo ser Él la ofrenda. Y que resucitó al tercer día. Te garantizo que si tú pides perdón a Cristo y le das tu vida y es real, tú naces de nuevo y eso hace que tu vida cambie, tú vas a ser salvo. Y mi hermano que estás ahí, que cada domingo o cada miércoles practica la emoción de los cantos en esta iglesia, que cada vez acumulas más entendimiento y conocimiento en cada una de las clases de escuela dominical, pero que cuando te enfrentas a la prueba como la que estamos pasando, tu lealtad está por los suelos. Y tu lealtad es a esta vida terrenal, de la cual no te quieres desprender. Porque cualquiera que le tiene lealtad a Cristo va a decir como Pablo, yo prefiero estar con Él y no en la tierra. Es hora que te arrepientas y que el cambio en tu vida se vea y dejes de jugar. La verdad a mí no me importa si la iglesia se llena después de esto o no. Solamente Dios sabe lo que están ordenados para la vida eterna. Nosotros en esta iglesia no medimos el éxito por esos datos. Si alguien se tiene que gloriar en algo, se tiene que gloriar en la cruz de Cristo y lo que producen las personas. Pero si después de esto, y tú sabes quién eres, y que juegas y vacilas, y que le estás dando un porcentaje a Dios y otro porcentaje al mundo, tu lealtad a Cristo es perceptible por los demás. Y en tu familia, en tu comunidad y donde quiera que estés, tenemos que dar gloria a Dios por situaciones críticas y por información crítica que salva vidas. De manera tal que, como dice Pablo en Romanos 8:18, tengamos por cierto que las aflicciones temporales de este mundo no son comparables con la vida venidera. Hoy celebramos a Cristo resucitado. Te tiene que dar emoción. Esa información es real. Y oramos que tu lealtad a Él sea genuina. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Padre, en la tempestad, en el momento de prueba, olvidamos las cosas importantes. Salimos desesperados a tratar de llenar la despensa y llegamos a casa y por los nervios quizás nos damos cuenta que no traímos tal o cual cosa.
por el momento de tensión y cuidados extremos, olvidamos lo que se nos pidió. A la mínima tos, al mínimo acecho de algún síntoma en nuestro cuerpo, olvidamos acudir a Dios. Estamos prestos a acudir a internet para ver si nuestros síntomas son aquellos que se están dando, para ver si estamos enfermos o no. Y no digo que no lo hagamos, tenemos que estar conscientes de lo que tenemos que hacer, pero lo triste es que olvidamos a Dios. Perdónanos, Señor, porque cantamos la canción Porque Él vive, viviré mañana, y cantamos que no hay temor, y luego el temor es lo que más hace presa de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Ayúdanos a pasar, Señor, a comprometernos hoy, y el primer paso es arrepentirnos. Entender que lo que la Biblia es real. Plantarnos como hijos tuyos, con precaución, por supuesto, en la administración del cuerpo que nos has dado, pero con fuerza, fortaleza, con valentía, dispuestos a que la paz no sea quitada, el gozo no sea quitado, a vivir por ti en medio de esta época en la cual debemos ser sal más cada día, y que la gente vea nuestro gozo y más luz cada día, y que la gente vea la verdad y compartir el evangelio más según tengamos oportunidad, con algún letrero en la puerta de nuestra casa, con alguna música que podamos poner en estos momentos que hay silencio, que las demás escuchen, con textos a través a nuestros amigos acerca del evangelio, porque no podemos comunicarnos directamente, con valentía y con decisión. Cuando hablamos a nuestros familiares que no son creyentes, con valentía y decisión, presentándoles el evangelio de la salvación. Pasamos las horas hablando con ellos de cómo están, qué están haciendo, cómo se protegen. ¿Y por qué no podemos hablarles y decirles: aquí está lo que más es importante, lo que puede salvar tu vida realmente? El evangelio. Porque te quiero, te lo digo. Quiero que estés sano, sí, pero quiero que estés sano del virus del pecado. Eso es lealtad. Eso es lealtad. A nuestros hijos que no son creyentes, eso es lealtad. Pasarles el evangelio. Oramos que en medio de esta prueba y este dolor, nosotros podamos ser llevados a través de las declaraciones de Cristo a un nivel diferente, como fue llevada a Marta, como fueron llevadas las mujeres a recordarles la información que habían olvidado y que tenía que ser recordada. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Cristo, tú estás vivo, entronado a la diestra de Dios Padre. Ahí estás vivo porque Él vive. Celebramos hoy genuinamente, no importa lo que sea. Gracias. Gracias. Que el amor de Dios el Padre, la comunión del Santo Espíritu esté con nosotros. La gracia de Cristo todos los días hasta que tú vengas, precioso Hijo del Hombre, crucificado y resucitado. Te adoramos. Amén.
Dios te bendiga. En la tempestad, en el día de prueba, en ti pondré mi confianza, mi Señor. Tú tienes control de todo lo que suceda. Tú eres mi refugio y mi fortaleza, castillo fuerte eres, mi Dios, mi protector. Descanso en ti y en tu voluntad perfecta, porque las aflicciones del tiempo presente no tienen comparación con la gloria venidera de abundante bendición. Nuestra esperanza está puesta en ti, Dios soberano. Echas fuera todo temor, toda ayuda para bien a los que te amamos. ¿Quién cuestionará tu gran bondad? Eres Dios justo y siempre lo serás. Nos diste paz por toda la eternidad, porque las aflicciones del tiempo presente no tienen comparación con la gloria venidera de abundante bendición. Nuestra esperanza está puesta en ti, Dios soberano. Echas fuera todo temor, toda ayuda para bien a los que te en ti confiamos, en ti confiamos, en ti confiamos, en ti confiamos, en ti confiamos. Porque las aflicciones del tiempo presente no tienen comparación con la gloria venidera de abundante bendición. Nuestra esperanza está puesta en ti, Dios soberano. Echas fuera todo temor, toda ayuda para bien a los que te amamos. Porque las aflicciones del tiempo presente no tienen comparación con la gloria venidera de abundante bendición. Nuestra esperanza está puesta en ti, Dios soberano. Echas fuera todo temor, toda ayuda para bien a los que te amamos. Toda ayuda para bien a los que te amamos. Toda ayuda para bien a los que te amamos.